primavera estornudas, te pica la nariz, los ojos o te cuesta respirar. Puedes ser alérgico al polen de las gramíneas. ¿Qué son las gramíneas? Es el polen más frecuente en todo el mundo. Está en todas las regiones del mundo. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con el polen de olivo o de ciprés, que tienen una localización básicamente en la zona mediterránea, hace que la alergia al polen de gramíneas es probablemente la alergia a nivel mundial a pólenes más frecuente. ¿Estos pólenes polinizan todo el año? No. Tienen una época concreta de polinización y depende si estamos en el hemisferio norte o si estamos en el hemisferio sur. Así, por ejemplo, habitualmente en España el polen de gramíneas suele polinizar en los meses desde abril a junio. En el norte de Europa suele empezar también más o menos en esa época, pero se suele alargar hasta incluso julio, mitad de agosto, según como. En Sudamérica normalmente la época que suele ser de polinización del polen de gramíneas es lo que se llama la primavera austral, que es de septiembre a noviembre o diciembre. ¿Qué síntomas notaremos para sospechar que somos alérgicos al polen de gramíneas? Pues los síntomas típicos de la alergia respiratoria nasal o ocular, que es goteo nasal, estornudos, picor de nariz o picor de ojos. Esto cuando hablamos de los síntomas respiratorios de vías altas. Y podemos notar pitos, tos, ruidos de pecho o dificultad para respirar a nivel bajo, y se le añaden síntomas de asma. Y otra variable que también hay que tener en cuenta es en los pacientes que tienen dermatitis atópica y son alérgicos a estos pólenes. En esta época probablemente empeorarán tanto de síntomas respiratorios como de síntomas cutáneos. Hablemos un poquito de curiosidades de estos pólenes. Dentro del polen de gramíneas hay, digamos, dos familias, lo que serían las gramíneas salvajes, que puede ser, por ejemplo, el césped, la grama, y las gramíneas cultivadas, que podría ser, por ejemplo, el trigo o la avena. No hay diferencia entre una y otra, son básicamente 3.000 especies diferentes de gramíneas y entre ellas son prácticamente a nivel de alergia muy iguales. Como curiosidad también, hay una proteína que tienen las gramíneas en bastante abundancia que se llama profilina, que puede ser la responsable de, en los pacientes que son alérgicos a gramíneas, cuando comen alguna fruta, le pican los labios o la lengua. Entonces, habitualmente, con el transcurrir de los años en los alérgicos a gramíneas, pero también a otros pólenes, suelen empezar teniendo los síntomas respiratorios y pueden terminar haciendo una alergia alimentaria. Y suele ser por esta proteína. Aunque también hay otras diferentes que pueden tener más gravedad de síntomas. Bien, vamos a hablar del diagnóstico de la alergia al polen de gramíneas. Primero de todo, los síntomas que hemos hablado: nariz, ojos, estornudos, congestión, mocos, en la época que coincida con la polinización de gramíneas. De abril a junio en Europa y en Sudamérica de septiembre a noviembre. Si tenemos síntomas en esa época, pues puede ser que seamos alérgicos. Después tenemos que hacer pruebas. ¿Qué pruebas hacemos? Pues las pruebas típicas de la alergia, las pruebas en PRIC, por un lado. Después, en los pacientes que sospechemos que puedan tener un asma asociada a esa rinitis alérgica, podemos hacer las pruebas de función pulmonar con espirometría, con pruebas de broncodilatación. Y después, habitualmente lo que solemos hacer, solemos pedir las pruebas de alergia en analítica de sangre para confirmar esas pruebas que han salido positivas y que cuadren con los síntomas que tenemos. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la alergia al polen de gramíneas. Básicamente hay dos. Estaría el tratamiento sintomático, en el que solo vamos a disminuir los síntomas clínicos de la alergia, la congestión, el moco, los estornudos, pero no vamos a actuar a largo plazo contra esa alergia, no vamos a hacer un tratamiento de fondo. En este caso que estamos hablando, los sprays nasales de corticoides, los antihistamínicos, en pastillas o asociados también a sprays nasales, los colirios antihistamínicos para los ojos, y también hablamos de los inhaladores para el asma en los pacientes que la tengan. Y ahora hablemos del tratamiento específico, que serían las famosas vacunas de la alergia. Es un tratamiento que es específico para nuestra alergia concreta que tenemos, disminuirá probablemente los síntomas hasta incluso poder llegar a desaparecerlos, y es un tratamiento que tiene potencial curativo de la enfermedad alérgica. Hay dos posibilidades: podemos poner una vacuna sublingual o podemos poner una vacuna pinchada. Habitualmente se suelen hacer de 3 a 5 años de tratamiento con las vacunas y se suelen mandar con la idea de intentar curar la alergia.
También podemos pensar en medidas de prevención de exposición a estos pólenes. Pensemos por un lado en estas épocas utilizar mascarilla, pero con una mascarilla quirúrgica convencional ya no teníamos alivio. Después también protección ocular. Conviene que utilicemos gafas de sol en esta época. Pensemos que los ojos están más sensibles por la alergia ocular y nos va a molestar mucho más la luz. Entonces, protección ocular es interesante. Y después tenemos que tener en cuenta que si tendemos al aire libre y somos alérgicos a los pólenes, estaremos entrando dentro de casa un polen que habitualmente está fuera. Y nos lo pondremos encima en la ropa si esa ropa la hemos tendido fuera. Posibilidades. Una, en esta época, utilizar la secadora en lugar de secarlo al aire. Y la otra posibilidad sería, por ejemplo, tender la ropa en el momento del día en que menos polen hay, que suele ser por la tarde, porque por la mañana y al mediodía es cuando más polen hay. Si este vídeo te ha gustado, sígueme para más contenidos. Te recuerdo que en nuestro perfil tienes nuestras guías descargables de alergia y te puedes suscribir al newsletter. Combatimos la alergia.